Primeramente vamos a orar y después voy a introducirnos. Gracias, Señor, por presentarnos. Sí. Gracias, Señor, por este día. Y gracias por esta bendición. Ayúdanos esta tarde para escucharte y ayuda yo y mi esposa para presentar tu palabra bien esta tarde. En tu nombre. Amén. Lo siento, antes de empezar. Somos dos pastores. Entonces, vamos a hablar como equipo de tag. Entonces, pasamos esto. Por eso voy a empezar con la Tracy. Muy buenas tardes. Para empezar, vamos a dar nuestros testimonios y después vamos a hablar un poco de nuestro ministerio. Algunos ya nos conocen. Yo me llamo Teresa, como ya han escuchado. Nací en Tauranga, Nueva Zelanda, hace muchos años, la primera hija de mis jóvenes papás. Mi papá, un hombre violento y arrogante, creció en su tierra nativa de la tribu Maori Ngati Porou, pero nos llevó al límite de la isla sur, a Tianel, o Invercargill en Tianel. Allá, lejos de mis abuelos y otros, crecemos yo y mi hermano menor bajo su mano duro. Nuestro hogar era semejante a la película Once Were Warriors. No sé si han visto esta película, pero con mucha violencia, alcohol y sus resultados. Como niña pequeña, rechacé la posibilidad de un Dios como un cuento de hadas. Decidí protegerme a mí misma no más. Y para complacer a mi papá, cometió trabajar fuerte en la escuela, a la vez habilitando a escaparme de mi familia. Pasé por tiempos de soledad durante más de 3 años de acoso escolar, bullying, seguido por años buscando a alguien que me realmente quería. Conté los días para salir de la casa, al final para ir a la universidad. Por fin salí de la casa y fui a solas a Palmerston Norte. Allí estudié 1 año y conocí a John, mi futuro esposo, por medio de un amigo común. En este año, lejos de mi familia y con pocas amistades nuevas, leí el Nuevo Testamento de Gideón, que estaba allí guardado en el dormitorio de la residencia de estudiantes. Después de unos meses de leer y de hablar con mi nueva amiga cristiana, llegué a una noche en septiembre. Me arrodillé y pedí al Dios de la Biblia. Simplemente dije, si de verdad existas, saque todas las dudas de mi mente. Y lo hizo en este momento. En realidad, yo fui bailando, buscando a mi amiga, ya creo. Entonces, empecé a asistir a la iglesia, asambleas de Dios, y después de una semana sentí que tenía que ser bautizada, y a un mes lo hice. Fue una experiencia increíble. Al salir de la piscina, la gente que ni me conocían todavía empezaron a hablar de mí, como si hubieran conocido toda mi vida, con palabras de amor y aprobación del Señor para animarme. Entre todo, me dio los versículos de Isaías 54, 11 a 14, que dicen: Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré
tus almenas, con joyas brillantes tus puertas, y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti, y no se te acercará. Entonces, siempre he querido tener alguien que me quería sin condiciones y quien no me lastimaría. Siempre sabía que me iba a tener una familia y un propósito para vivir. Tenía sed para la palabra de Dios y para aprender todo lo que podía. Cambié de universidad para el próximo año y de nuevo estaba estudiando en la misma carrera que John y nuestro amigo. Cuando acabé de estudiar mi bachiller en psicología, empecé a trabajar para la iglesia como trabajadora de jóvenes. Encantaba trabajar con el Señor, mostrando el amor de Dios con los jóvenes y enseñándoles a vivir su fe. Y Dios estaba conmigo, y Él sabe cómo utilizar mis luchas para su gloria. Muy buenas tardes. Soy John. Nací aquí en Christchurch muchos años atrás. Tengo 3 hermanos, 2 mayores y 1 menor. Mi niñez era bien diferente de Tracy. Mi niñez era buena, con todo lo que necesitaba y muchas veces lo que quería también. Pero había una cosa que no estaba allí. Y no era una cosa, sino era una persona, Cristo. Pero en mi casa no había un solo Dios, sino por lo menos 2 dioses. En mi casa, los dioses eran nombrados deportes y éxito. Invierno y verano, deportes. Todos los días, no importa la estación. Nuestro césped era un lugar para hockey. No importa la temperatura, no importa si está lloviendo, con nieve tampoco. Y cricket cuando los días eran más largos. 2 de mis hermanos eran capaces de combinar los 2 dioses y participaron para Nueva Zelanda en concursos internacionales. Disfruto mis deportes, por supuesto, pero no tenía el éxito como mis hermanos. Fui a la universidad y allí encontré mi futura esposa, Teresa. El fin de este año volví a Christchurch y asistí a la Universidad de Canterbury. Durante este año tuve muchas conversaciones con Teresa. Muchas de esas conversaciones eran sobre su mejor amigo Cristo, sobre Dios, evolución, creación, humanidad y mucho más. Al final del año me puso enfermo y pasé 3 semanas en cama. Teresa me dio un reto: lea la Biblia y ver qué pasará con Dios. Tenía mucho tiempo y por eso leía la Biblia, especialmente los Evangelios y Marcos en particular. Un día leía las palabras, creía las palabras y conocía a Jesús. Para mí era muy claro: un día no creía, el próximo tenía fe. Un día no estuve con Dios, el próximo Dios estaba conmigo y Él sabe cómo utilizar mis luchas para su gloria. En el año 1997, cuando nuestros hijos tenían 5 y 4 años, sentimos la necesidad de tomar un tiempo de pausa del ministerio de la iglesia en que Dios nos ha puesto para reflexionar y escuchar al Señor
Individualmente nos pusimos en un periodo de acercarnos al Señor más y más, para tener seguridad de lo que nos hemos sentido y para confirmar su llamado a nosotros como familia. Para John era un paso enorme dejar su trabajo y poner su vida profesional completamente en las manos de Dios. Casi no compartimos durante 6 meses lo que cada uno sentía. Yo por miedo de ser rechazado por él y él por miedo porque sabía que una vez dicho iba a tener que seguir adelante en un camino de sumergirse completamente al servicio al Señor. Porque si me conocen, una vez que dices algo, ya tenemos que hacerlo. Entonces, él tenía miedo de eso. Pero una vez que hemos compartido la visión que Dios nos dio, el uno con el otro, empezamos a buscar oportunidades. Sentimos en nuestros corazones que Dios quería que le servimos y que el mandamiento de Mateo 28, 18 a 20 era para nosotros personalmente. Ellos dicen, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estos versículos volvieron a ser nuestro lema familiar. No fue un tiempo fácil, con las críticas de algunos hermanos y nuestra propia emoción de irnos, y está en que Dios nos quería. Muchas decisiones, pasos que seguir, buscando la dirección del Señor. Muchos nos dijeron, son muy valientes, pero siempre respondimos que es más valiente o loco decir no al Señor. Como deben saber, cuando Dios habla con nosotros, es sabio obedecer. Aunque significa muchos cambios y incertezas como el Abraham, Dios siempre está con nosotros y Él sabe cómo utilizar nuestras luchas para su gloria. Una vez que sabíamos que Dios quiere usarnos en una cultura diferente, tuvimos que averiguar con qué organización. Después de escribir a muchas agencias con pocas respuestas, era increíble. Hemos escrito, yo pienso que era como 30 a 50 cartas a estas organizaciones. Hemos recibido 3 respuestas nomás. 3 nomás. Entonces, después de escribir, sentimos una atracción hacia el continente de Sudamérica. Empezamos una relación con una agencia que manda misioneros a muchos países del mundo y tiene una presencia en algunos países andinos. Empezamos a aprender más de lo que es ser un misionero, de cómo entrar en una nueva cultura y aprender un nuevo idioma, que para mí no es fácil. Asistimos a unos talleres de preparación para misioneros como familia. Esta agencia nos ayudó bastante en la preparación. En la preparación necesaria para el rol que Dios quiere darnos. En el año 1998 empezamos a hacer estudios con el entonces Colegio Bíblico de Nueva Zelanda, que ya se llama Colegio Laidlaw. Primero un diploma y luego un bachiller.
Hicimos todo lo que nos pidieron de la agencia y fuimos a visitar muchas iglesias compartiendo la visión que Dios nos ha dado. Después de casi 2 años, hemos llegado a solo 10% de lo que nos... Lo siento. Después de casi 2 años, hemos llegado a solo 10%, okay, de los que nos ha dado la agencia como reto del apoyo necesario. Junto a la agencia decidimos buscar otra manera de llegar a donde Dios quería. El año 2001, el Señor nos llevó a un nuevo camino a Sudamérica. Nuestro pastor nos animó a escribir de nuevo el Ejército de Salvación y esta vez nos aceptaron. Pero primero a seguir estudiando nuestro bachiller en su colegio de misión. La primera persona quien fue aceptado a este colegio no era nosotros, era nuestro perro. Sí, porque hemos dicho como... Para mí era excusa para no salir de mi trabajo. Hemos dicho, qué bien. Si mi perro no puede venir, yo tampoco. Porque nuestro perro tenía casi 10 años. Era con nosotros como perrito. Entonces, sí, era parte de la familia. Entonces he dicho, tengo excusa. Pero no. Él fue aceptado primero. Tal vez él era lo más bueno también. No sé. Entonces, ¿dónde? En 2002 pasamos un año aprendiendo una nueva cultura. Porque yo tengo que decir, la cultura del Ejército de Salvación es bien raro. Para nosotros era una nueva cultura. Y también ellos tienen su propio idioma también. Teníamos que vivir bajo su observación todos los días. A la misma vez, teníamos la oportunidad de reflejar, acercarnos más al Señor, profundizar nuestra relación con Él y con nuestra familia. Era una época de esperanza como la de los discípulos en Hechos 1:8, que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Un cambio de liderazgo nos dejó en Nueva Zelanda unos 2 años más como pastores aquí en Belfast. Allí aprendimos a amar a todos sin discriminación. Los ancianos de la comunidad y de la iglesia, y los niños de la escuela, las familias en nuestros alrededores. Y trabajamos con otras iglesias y caminamos en la comunidad. En Belfast aprendimos a hacer todo y amar a todos para que Dios sea glorificado. Como 1 Corintios 9:22 dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me ha hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fines de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me vuelvo como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin ganar a estos. Entre los que no tenían la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar gracias. Para todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar en sus frutos. Estos 2 años también nos han servido
como preparación para el próximo paso a Bolivia. Y Dios estaba con nosotros, y Él sabe cómo utilizar nuestras luchas para su gloria. En 2005 salimos de Nueva Zelanda en enero y llegamos a Bolivia para empezar nuestro ministerio, la obra de Dios. Primeramente, trabajamos como directores de la extensión comunitaria del Hospital Harry Williams en el sur de Cochabamba, Bolivia. Fuimos con una clínica móvil a las comunidades marginadas de las afueras de la ciudad. Aumentó su población departamental de 200,000 a casi 1,000,000 de habitantes en un poco más de 5 años, y la mayoría de la gente que habló español como segundo idioma vivía sin infraestructura. En este nombramiento, Dios nos mostró su corazón para los más pobres. Trabajamos con un equipo de médico, enfermera, dentista y educador. Fuimos para proveer consultas en las comunidades, para realizar visitas domiciliarias y dar charlas de salud física, mental y espiritual. Realizamos actividades educativas, manualidades y sociales con la gente marginalizada. Sí, recién llegada del campo. Hablamos con mucha gente, escuchando sus historias, acompañándolos en sus dificultades y en sus alegrías, ayudando en sus partos y en sus problemas. Hablando de partos, después de 2 semanas, yo estaba allí cuando dio luz una señora en su piso de tierra en mi segunda semana. Y cuando preguntó qué es, hemos dicho es una bebecita. Y ella, Y después de 2 semanas murió la beba, porque no importa, las mujeres no importa. Entonces, sí, rechazada. Sí, estaba un poco mal y no la llevo al hospital o nada. Entonces, y eso nunca hemos entendido, porque las mujeres trabajan más fuertes que los hombres, hacen más en la casa, hacen más para la familia, y los hombres, por lo menos allá, gastan mucho en malas cosas. Entonces, vemos la pobreza y el sufrimiento y aprendamos qué significa Filipenses 4:13. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un año de aprender a amar gente diferente, amar gente sucia, porque las comunidades eran muy sucias, amar gente desilusionada, amar gente decepcionada. Aprendimos a amar gente que necesitaba de Dios y mostrarles su amor. Dios estaba con nosotros y Él sabe cómo utilizar nuestras luchas para su gloria. Después de un año de este nombramiento, nos dieron la elección de empezar una obra pionera en una de las comunidades donde hemos trabajado, o irnos a La Paz y trabajar en un cuerpo antiguo con ancianos y muy tradicional. Entonces hemos ido
a la primera. Fuimos a la urbanización La Serena Calicanto, a kilómetro 8 de la límite de la ciudad al sur. En Cochabamba era bien distinto. El norte era para los ricos, el sur para los demás. Hemos vivido en el sur. Era un lugar que parecía desamparado por Dios, con su polvo amarillo, sin árboles, sin agua. Allí había una comunidad de casas sociales, casas bien básicas, de 3 cuartos, pero en total era 67 metros cuadrados. Sin piso, era piso de tierra nomás. Estas casas se construían para los exmineros y eran vendidos por un porcentaje del precio. Esta comunidad era para ellos. Y arriba en el cerro eran casas de adobe, casas de 1 cuarto nomás. Eran casas ilegales también. Era, ¿cómo se llama? No importa. Como, they just went, lo siento. Sí. En inglés, squatters. Lo siento. Han llegado, han puesto su casa, no importa el dueño de la tierra. Sí. Thomas. Ok. Sí. Toda la gente de estos lugares eran inmigrantes del campo. Muchos viviendo ilegalmente o en casas prestadas, o ocupando las que podían, y trabajando por casualidad, como albañil, vendedores ambulantes, taxistas, tal vez cocineros o trabajadores domésticos. Todas las casas eran sin agua corriente. Así, solamente 2 años antes de nuestra llegada, ellos han tenido luz. Solamente unos tenían luz en sus casas. Otros tenían luz comunitaria, robando de las torres de energía. Las calles eran de tierra. Faltan las avenidas principales que estaban empedradas. No había escuela, ni mercado. Solo unas tienditas en las ventanas de las casas. Como la Tracy ha dicho, las señoras tenían que trabajar muchas horas cada día para poder alimentar a sus hijos, porque sus esposos o parejas vivían lo que poco que ganaron. Muchas veces trabajaban de día en día y cuando tenían dinero en sus bolsillos, solo pensaban en sí mismos. Esa era la historia trágica de muchas familias. En estas familias tuvieron 3 opciones: dejar a sus hijos encerrados con candado en sus casitas mientras fueron a la ciudad a trabajar, cerrar la casa y dejar a sus hijos afuera para jugar o ir a la escuela, o llevarlos en la espalda y jalar la mano, con el riesgo de perderlos en el mercado y hacerlos los grandes trabajar con ellos. En 2006 fuimos a vivir en esta comunidad. La gente nos apoyó a buscar una casa y construir un muro para seguridad. Y nos enseñaron a llamar el aguadero cuando vino a la comunidad. Cada 4 o 5 días yo tenía que llamar este aguadero. Sí. Lo siento. Era palabra bien común allí. Un tanque de agua. Sí. Cada vez estaba allí. Tut, tut. Aguadero. Pase. Sí. A veces yo puedo tomar casi toda la mañana hacer esto. Esto era mi trabajo. Llamarle, porque puede pasar con todas las casas antes de llegar al mío. En estos años era lo mejor. Tengo que decir esto también. Y cuando yo
llovería, caminamos por el mismo río de barro para llegar al micro y yo ayudo a limpiar el alcantarillado. En esto, para sacar todas las cosas, había ratas grandes que se escape. Oh, no, ellos no escapen, pero sí. Y junto con los demás, para protestar el precio del agua que nos trajeron en camiones. Sí, según la comunidad, yo estaba el único blanco en esta protesta. Y yo estaba por CNN por todo el mundo. Esa es la historia que ellos me dijeron. Sí, CNN, sí. Viviendo en esta comunidad, viendo las necesidades y conociendo la gente por la iglesia y por caminar y visitar en la comunidad, sentimos que Dios estaba mostrando que debemos abrir una guardería y centro escolar para cuidar a los niños y apoyar a las mamás y las familias. Empezamos en una casa prestada, sin piso y con luz prestada de la casa vecina. Allí abrimos con 30 niños, sin padrinos, pero abrimos una guardería con 2 tías y una cocinera. Les hemos dado empleo a algunas mamás y miembros de la iglesia. Con las donaciones de Nueva Zelanda hemos comprado algunos muebles y juguetes y pusimos una valla de red como portón para que los niños no se escapen. Confiamos en Dios para proveer todas las necesidades para funcionar. Teníamos en cuenta suficiente para 3 meses, pero hemos empezado. Dentro de un mes vinieron de visita algunos padrinos de Noruega. A nuestra sorpresa, porque ni siquiera eran cristianos, nos preguntaron cuándo era nuestro ¿cuánto? Dice cuándo aquí. Dice. ¿Cuánto era nuestro presupuesto para funcionar cada mes? Les respondimos y después de un rato conversando, hicieron un compromiso de cubrir todos los gastos de funcionamiento. Sí, Dios estaba con nosotros y Él sabe cómo utilizar nuestras luchas para su gloria. Antes de seguir esta parte, había una chica en los 30 niños y ella vino, toda su vida estaba en la espalda de su mamá. Y ella vino y él estaba sentada nomás. Con 20 meses no sabía ni gatear nada porque estaba siempre en la espalda de su mamá. Y ella no hablaba, no jugaba, no quería, estaba así, mirando nomás por un mes. Después se cayó enamorado con los ojos azules. Entonces, cuando no estaba John, quería una muñeca con ojos azules y estaba así con su muñeca. Sí, la Jenny. Sí. Mucha gente estaba muy contenta de tener un lugar donde dejar a sus pequeños mientras trabajaban y donde sus hijos podían tener apoyo escolar antes o después de clases, como tienen turnos de mañana, tarde y noche, sabiendo que también los íbamos a alimentar bien durante el día. A la misma vez, les enseñamos de Cristo cada día y la familia asistía a una reunión espiritual cada mes. Algunos padres de familia junto a sus hijos vinieron a conocer al Señor y hicieron un compromiso. Pero no todos estuvieron felices por nuestra presencia en su comunidad.
habiendo hecho ofrendas para protección al diablo, todos los días antes de entrar a las minas, y otros siendo católicas de sangre, no querían representantes del Evangelio en su comunidad. Eso al principio nos entristece, pero la Escritura nos anima en Juan 15, 18 a 21. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces, en los próximos años, cambiamos de casa a casa, un total de 10 casas prestadas o en Anticrético, muchos traslados. Y encima de esto, nos trasladamos de hogar 3 veces. Muchas veces, si una mamá llegaba muy tarde para recoger a sus hijos, los llevamos a nuestra casa. Algunas mamás siempre llegaban horas después de la hora de cerrar. Muchos niños siempre estaban con nosotros y otros de la comunidad confiaban en nosotros para cuidar a sus hijos en caso de emergencia. Había una mamá soltera que tenía 2 chicas. Unos años después las abandonaba, pero durante este tiempo sabía que podía dejar las chicas con nosotros siempre. Y siempre la primera cosa era lavar, bañarles y alimentarles. Y estaban felices con nosotros y su mamá llegando muy tarde de la noche. Después había una señora que vino, un naval, un oficial de las fuerzas navales, vino y nos dijo que su esposa dio luz a gemelos y uno de los gemelos estaba muy mal en el hospital. El otro, como ya tenían 17 días, tenía que salir del hospital. Entonces ese bebé vino a nuestra casa, por una semana vino a nuestra casa cada día para que la mamá podía cuidar su bebé en el hospital. Y cuando murió el bebé, entonces del hospital, ella llevó su bebé. Y nuestro propio Ariel tenía 18 meses y estaba en el nido. Y un día llegó con papel de periódico, ¿no? De periódico aplastado en su brazo. Y la hemos preguntado a la mamá, ¿para qué es eso? Tiene una picadura o algo en su brazo. Entonces lo he puesto con orina. Va a estar bien. Pero las tías tenían un poco de unas suspiciones. Entonces lo abrían y hemos visto, parecía como quemadura. Entonces le llevó al hospital y allí en emergencias me dijeron, tal vez es septicemia, pero no estamos seguros. Entonces esperamos el especialista y todo eso. Entonces estábamos yo y Ariel y él quemándose su cuerpo todo mal. Y 6 horas nos hemos sentado ahí esperando el especialista. Cuando llegó el especialista veo su brazo y estaba gritando a los demás, ¿qué sonsos son? Este bebé va a morir y todo eso. Entonces tenemos que tratarle ahorita mismo. Estaba una semana en el hospital. John fue a recogerla a la mamá a las
las 9 de la noche y estaba con rabia hacia mí porque me dijo, ¿cómo voy a pagar el hospital? Será mejor que murió el niño porque no voy a poder. Y entonces le hemos dicho, ya, no importa eso, vamos a cubrir este gasto. Y después de una semana, aunque estaba molesta, seguía molesta porque tenía que visitar cada día de su trabajo. Y tenía 5, en este tiempo, 5 hijos más. Y un esposo ya con otra. Entonces, sí, tenía septicemia, todo su cuerpo estaba inflamado y rojo y ya casi murió. Pero ya... No, ha llegado al otro lado. Okay. Sí. Entonces, un poco más, horas más. Sí. Sí, pero no, estaba bien. Entonces, al final la mamá estaba mejor, pero en ese momento estaba pensando del dinero y todo eso. Sí. En 2008 empezamos a cuidar niños de una agencia en la ciudad. Sí, eso es nosotros. Que realiza familias sustitutas y apoya familias que quieren adoptar. Si no han visto, nuestras hijas son adoptadas. Desde 1995 hemos tenido la confianza de que algún día en el futuro Dios nos iba a dar 2 niños para adoptar. A pesar de que nuestros primeros hijos ya tuvieran 16 y casi 15 años, buscamos la manera de adoptar. El 12 de mayo, después de cuidar a un bebé, nos llamaron para recoger a una beba. Y el próximo día, otra beba. Así llegaron Daniela y Cristina, nuevas integrantes a nuestra familia, prometidas y elegidas por Dios. Seguimos siendo familia sustituta de vez en cuando después. Siempre una bendición cuidar, orar y bendecir a un bebé y a su familia en tiempos difíciles. A finales del año 2007, antes de volver a Nueva Zelanda por unos meses, tuvimos la oportunidad de comprar una de las casas muy barata, pero primero por el nombre de una de las hermanas de la iglesia. Le dimos el dinero en efectivo y ella fue a cumplir la transacción agarrando los papeles en su nombre. Pensamos que valió la pena arriesgarlo para poder construir un centro e iglesia. Como ya ha crecido el centro a casi 180 niños y la iglesia ya tenía unos 35 hermanos. Ya estábamos usando esta casa de prestado junto a la casa a su lado y otra como iglesia, pero tuvimos el sueño de construir un centro grande para que todo sea en un lugar. Junto a nuestra gente y la OTB de la comunidad, hemos hecho planes y buscado un lugar apropiado para este proyecto. Compramos la casa y en el verano empezamos a prepararla. En este tiempo, después de haber invertido dinero propio de la venta de nuestra casa en Nueva Zelanda, vino una fecha en que la OTB pidió que todos los dueños y ocupantes de casas sean registrados. En ese momento, la hermana de la iglesia, después de dejar su trabajo y la iglesia, puso junto a su familia a engañar la OTB y registró la casa como su propia. Un día antes de que John y un hermano de la iglesia fueran a registrarla. Después de unas discusiones,
y mentiras y hablando con abogados de derechos, etc., acabamos en reuniones de la comunidad con la OTB, con mucha ira hacia ella y su familia. La gente queriendo linchar o botarlos de la comunidad, todos en contra de ellos, porque no era la primera vez que han hecho engañar a otros. Y esta vez se trató del centro para que todos ya tuvieran respeto. Pedimos por gracia, pero seguimos rogando a Dios que intervenga. Nuestro jefe habló con la hermana y por fin sintió la vergüenza delante de Dios y admitió su culpa y cómo su familia la impulsó a robar parte del dinero y la casa de nosotros. Al final, la iglesia compró la casa de nosotros y empezaron a buscar finanzas para cumplir el proyecto. Durante todo este tiempo, nos vestimos cada día en la armadura de Dios, como dice en Efesios 6, 10 a 20, fortaleciéndonos con el gran poder del Señor, para poder hacer frente a las artimañas del diablo, sabiendo que nuestra lucha era, como siempre, contra fuerzas espirituales malignas. Oramos también con nuestra gente para que la verdad y la justicia sean reconocidos y que el Evangelio, la fe y la salvación sean predicados por la palabra de Dios en nuestras vidas. Con la vuelta de los padrinos de Noruega, Dios impuso un hombre anciano, quien creció en África como hijo de misioneros, pero no era cristiano, a donar todo lo necesario para la construcción del proyecto, todo a la gloria de Dios. Entonces, aunque en cambio a Nueva Zelanda, donde hablamos de millones de dólares, era 45,000. Era 45, pero después el presupuesto subió. Un poco. Sí. También. Por lo menos otros 5,000. Sabemos bien que no estamos luchando contra sangre y carne, pero sobre las fuerzas espirituales. Y teníamos tal vez solamente uno, pero había una experiencia grave allí. Había un niño de 15 años, con la fuerza de un niño de 15 años. Y él quería jugar, estudiar y todo. Y un día se cayó. Y se cayó mal. Y nadie, los doctores tampoco, sabían qué pasó. Y porque sus padres vivían en una sociedad, yo creo, que su primera respuesta era ir al doctor. El doctor no podía curarle. Y después ellos han ido a los curanderos. Y los curanderos allí sacan toda la plata que pueden. Y entonces ellos pueden trabajar un mes, ir o más y ganar lo que pueden, pagar los curanderos. Los curanderos van a hacer sus mágicas, voy a decir, o algo así. Y después el joven sigue igual. Como he dicho, antes era un joven sano, pero ahora con esto, no sé. Voy a decir no sé. Era en pañales, no podía hablar, no podía caminar, nada. Entonces, como grupo de jóvenes, como iglesia, tal vez cada día, tal vez cada 2 o 3 días, hemos subido a su casa para orar. Y por fin, era la oración que curó a este joven. Y después de mucho tiempo, meses, voy a decir meses, porque era casi 6 meses, de muchos viajes arriba y abajo, por pie. Pero por fin, Dios es bueno
y sanarle. Era un milagro para ver y también era un milagro para Dios porque la comunidad podían ver que el joven era sano por Dios y por nadie más. Sabemos que Dios es más grande que todo en su contra. Hoy hay en esta comunidad familias fieles al Señor y a su iglesia. Hemos visto llegar a su fe. Hay una iglesia evangélica en esta comunidad que antes parecía desamparada. Está en el colmo del cerro de Calicanto, visto por casi toda la comunidad. Entras en micro, vas por esa avenida y subiendo, ahí está. Y todo a la gloria de Dios. Como dice en Efesios 3, 20 a 21, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios estaba con nosotros y Él sabe cómo utilizar nuestras luchas para su gloria. Entonces, aunque estábamos seguros que nuestros jefes intentaron castigarnos con lo siento. Teníamos un cambio de nombramiento porque estábamos en un ejército. Entonces, cuando los jefes dicen, vayan, es tiempo para irnos. Hemos dicho no una vez. Nuestra comunidad nos han ayudado, pero la segunda vez no teníamos éxito. Entonces, aunque estábamos seguros que nuestros jefes intentaron castigarnos con un nombramiento en el calor de la selva, con una gente menos despreciado, lo que el hombre planificado para el mal, Dios lo usó para el bien y para su gloria. Como dice Génesis 50:20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. En Santa Cruz de la Sierra, caminamos con la gente por sus caminos a la muerte por cáncer, sus luchas con la muerte por cáncer y por razones desconocidas. Muchos estuvieron lastimados por el anterior pastor. Entonces teníamos un año allí para sanar a la gente allá, sanar a la gente espiritualmente. Oímos claramente de Dios que en este lugar, más que todo, tuvimos dos retos. Primero, amar a la gente con el amor de Dios. Y segundo, ser ejemplo de cambio de vida que Él espera de cada uno de nosotros, según Efesios 4:16 a 17 y Filipenses 1:20. Tenemos dos historias de este lugar. El primero era de un niño, tenía un año y se puso mal con dengue. Pero como su familia era muy pobre, se puso muy mal, no tenía buena nutrición y desapareció en realidad, era como un cuerpo. Le llevamos al hospital, oramos mucho, ayudamos con los gastos y todo, pero estaba en el hospital una semana, creo que era más, pero en todo este tiempo su familia no caminaba con Dios, pero no sabemos por qué, pero estaban trabajando ahí con la iglesia. Y con ellos hemos pasado mucho tiempo hablando de cómo es la vida con Dios y de cómo Dios a veces nos
nos hace pasar por dificultades. Y en ese tiempo su familia ha hecho un compromiso a Dios y sigue hasta ahora con Dios. Pero el Pedrito sí, casi murió. Estaba muy, muy mal. Y creo que era un año completo antes de que estaba caminando como los demás, correteando y jugando. Siempre muy débil. Pero Dios le sanó. Pero no es esto siempre. Había otro hombre que tenía casi mi edad. Su nombre Pablo. Antes de nuestra llegada a este lugar, él tenía cáncer, tenía operación y parecía sano. Pero después de pocos meses de nuestra llegada, hemos visto su caída. Y porque su familia no tenían recursos para el próximo paso, se puso muy mal, hasta el punto de morir. Entonces estaba en el hospital. Y yo tenía el privilegio de estar a su lado cuando él casi tomó sus últimos respiros. Casi, porque tenía que salir del cuarto. Pero en sus últimos respiros, él ha dicho unas cosas. Uno era, él es creyente. Creyente. Gloria a Dios. Y después, él me ha dado un reto, y su esposa también un reto, para conducir su vigilia. Pero es como los católicos, pero para el Evangelio. Entonces yo tenía pocas horas para prepararme para dar 7 a 9, no puedo 9 sermones cada noche, uno tras otro. Es para el Evangelio también. Yo tengo que decir, Dios es bueno, porque la primera noche yo estaba pensando, ¿qué voy a decir? Yo tengo muchos mensajes para dar cada noche. No tengo tiempo para dormir, pero Él me ha dado una cosa que es bien, para mí era bien claro, bien fácil. Yo puedo usar la oración de Jesús en Mateo. Eso era mi lema. Y yo puedo tomar los versículos, cada uno, cada noche. Y también era como un puente para mí y para la familia católica también, porque ellos saben esto también. Entonces, yo tengo que decir, Dios es bueno. Entonces, voy a decir, damos gracias a Dios, como dice Filipenses 1, 3 a 6, que dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios estaba con nosotros y Él sabe cómo utilizar nuestras luchas para su gloria. Ya son 7 años de mi llegada aquí en Nueva Zelanda, mi vuelta aquí. Hemos vuelto a Nueva Zelanda pensando que algún día podremos volver a nuestro querido país. Éramos muy decepcionados con el Ejército de Salvación porque ellos nos mandaron aquí. Ellos nos dejaron separados porque las chicas no podían entrar al país porque no eran neozelandesas. Entonces tuvimos casi 1 año y medio separados. Era un tiempo muy difícil, pero a pesar de que sabemos que puede ser la decisión de algunos y no toda la iglesia,
hacernos volver, éramos muy decepcionados. Nos entramos al principio en un duelo por todo lo que hemos perdido, nuestro ministerio, nuestros hijos, porque hemos llevado 2 hijos con nosotros y ellos ya son bolivianos, no han vuelto con nosotros. Nuestros amigos y todo. Hemos dejado nuestros 2 hijos biológicos y sus esposas, otros integrantes a nuestra familia, ahijados y hermanos, y hemos dejado la tierra patria de nuestras hijas. Por un tiempo sentimos como si fuera al final, pero confiamos que Dios tenga algo nuevo para nuestra familia, un nuevo principio para nosotros aquí. Hemos intentado seguir en el ministerio aquí, aunque esa es la primera vez que he predicado en inglés o español en estos años. Escuchamos, esperamos y sabemos que Dios está con nosotros y Él sabe cómo utilizar nuestras luchas para su gloria. Dios está contigo también. Te trajo aquí a Nueva Zelanda con un propósito. Puedes confiar que Él sabe tus dificultades, sabe tus luchas. Él sabe utilizarlas para su gloria. Entonces, ahora le pedimos que Ariel toque la canción Dios está aquí. Y mientras escuchas las palabras o cantes, escucha al Señor. Si crees que Dios está contigo y si quieres que utilice tus luchas para su gloria, venga adelante para administración, oración o dedicación. Gracias, amado Padre, Señor, por recordarnos, Señor, que tú estás con nosotros. Esa frase se repite muchas veces en la vida de José, tu siervo, que fue llevado esclavo a otra nación, que fue vendido, fue traicionado. Pero repetidas veces aparece allí, Dios estaba con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te agradezco por la vida de mi hermano John, de Teresa, su esposa, por ese corazón que tú has puesto, Espíritu Santo, Señor, de dejar nuestra comodidad, nuestras excusas, porque sí que tenemos excusas. Pero, Señor, un corazón dedicado, un corazón contrito y humillado, tú no rechazas, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por sus vidas, porque ellos son cartas abiertas, Señor. Padre, dignas de ser leídas, Padre amado. Gracias por ellos. Les bendecimos, Señor, como iglesia, y te rogamos por sus ministerios, Señor, porque tú no has terminado tu obra, aún no has terminado con ellos, bendito Dios. Entonces, te damos la gloria, la honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, John. Gracias, querida Teresa. Qué hermoso.